dar inicio a la clase de economía política. Y dentro de lo que es la economía política nos toca ver en el tema 3, el último punto, que serían 3.5, instituciones del sector público. Entonces, cuando trabajamos con el sector público, o sea, haciendo diferentes tipos de obra, tenemos que decir que el sector público está regulado por la Constitución Política del Estado, la Ley 1178 y las normas básicas. La Constitución Política del Estado es la ley que va a regular toda la actividad que rige en nuestro país. Y la Ley 1178 es la que va a regular, ¿no es cierto? En este caso, esta ley, llamada también la Ley 1178 o Ley SAFCO, ¿sí? Esta constituye una ley marco y por lo tanto va a dar la normativa, las normas primarias, las normas secundarias para que se desarrolle toda la actividad en las administraciones públicas o en el sector público. Entonces, podemos decir que el Estado es un territorio determinado y está políticamente organizado, ¿no es cierto? Mediante un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y electoral. Estos son esta es la manera en cómo se organiza nuestro Estado, el Estado boliviano plurinacional, ¿sí? Ese Estado está fundamentado en la independencia y separación de los poderes. O sea, todos los poderes deben cooperarse, deben coordinar las actividades, pero no son unas dependientes de las otras. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, para toda la administración pública, que es la administración pública, es el conjunto de órganos administrativos que sirvan al Estado para realizar las funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes y obras para la sociedad. Su objetivo de los administradores públicos debe ser utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la sociedad puestos a su disposición. O sea, se debe reducir los gastos, se debe eliminar el despilfarro y lo que se pretende es proteger el bienestar y el interés de todos los servidores públicos. Entonces, esta es la ley 1178 que va a regular toda la actividad dentro de lo que son las administraciones públicas. No es nada más que un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y con los sistemas de planificación e inversión público. Por lo tanto, establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el desempeño de sus funciones. Dentro de las finalidades de la ley 1178 dice, o sea, ¿cuál es el objetivo que tiene en este caso la ley 1178? Hemos dicho que la ley 1178 es un sistema legal, ¿cierto? Sí, sistema legal marco que tiene que utilizarse como un modelo de gestión pública basada en la legalidad y es sustentada en lo que es el mandato político. Lo que tiene que lograr son resultados eficientes, deben trabajar de manera transparente y que todos los servidores públicos y los particulares asuman plena responsabilidad por el uso de los recursos públicos y el desarrollo de sus funciones inherentes a la gestión pública. Por lo tanto, la ley 1178 es un sistema de administración y control, pero a la vez también un sistema de la responsabilidad por la función pública. La ley, hemos dicho las finalidades dentro de lo que es la ley.
con 78, lograr administrar eficaz y eficientemente los recursos públicos. Generar información que muestre con transparencia la gestión, lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño de sus funciones y desarrollar la capacidad administrativa en las personas. ¿A quiénes alcanza su ámbito de aplicación? A todas las entidades públicas sin excepción, ¿sí? Al poder legislativo, al poder judicial, a las cortes electorales, a la Contraloría General de la República. Todo servidor público tiene que estar regulado por la ley 1178. Toda organización en la que el Estado tenga mayoría de patrimonio, o también personas que reciben recursos del Estado. Tengo un contrato con el Estado, por lo tanto, ¿no es cierto? Estamos diciendo lo que tiene que hacer la ley 1178, dice, alcanza a todas esas personas que tienen, en este caso, una relación contractual con el Estado. Están haciendo una actividad y por lo tanto la ley 1178 alcanza a todas esas personas. ¿Cómo está compuesta la ley 1178? Vamos a decir, la ley 1178, también conocida como ley SAFCO, está compuesta por los sistemas para programar, sistemas para ejecutar y sistemas para controlar lo que es la administración pública, ¿no es cierto? Y además, dice, se encarga de los servidores públicos y la responsabilidad por la función pública. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Es la obligación que emerge a raíz del cumplimiento de los deberes de todo servidor público para desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Esa es la razón. Entonces, lo que está buscando es que todo servidor público trabaje de manera responsable. Entonces, y está buscando por lo tanto, hay una responsabilidad por todas las actividades dentro de lo que es la función pública. Esta responsabilidad puede ser administrativa, puede ser ejecutiva, puede ser civil o puede ser penal. Los sistemas para programar, tenemos el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuestos. Para ejecutar el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público, el sistema de contabilidad integrada. Para controlar, tenemos el control interno y el control externo. ¿Sí? Entonces, la ley 1178, hemos dicho, está regulada, o sea, es la que va a regular todo lo que es el Estado boliviano, pero va a trabajar con el Sistema Nacional de Inversión Pública y también va a trabajar con el Sistema Nacional de Planificación. Dentro de los sistemas, hemos dicho, el primer sistema, vamos a hablar del sistema de administración. Estos sistemas de administración, hemos dicho, el sistema para programar y organizar, el sistema para ejecutar y el sistema para controlar. En el sistema de programación de operaciones, que es el primero, dice, este sistema va a traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos a alcanzar en el corto plazo, es decir, en su programa de operación anual. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A nivel nacional, ¿cierto? Departamental y municipal, vamos a hacer la planificación. ¿Qué es lo que se va a hacer, qué sé yo, en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestro departamento? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo? Planificando cuáles son las actividades que se van a realizar. Entonces, a nivel nacional hay un sistema nacional de planificación, a nivel departamental funciona el sistema también departamental y también hay un sistema municipal que se quiere llegar al ciudadano.
Entonces, estos sistemas de planificación tienen que estar relacionados con el sistema de programación de operaciones. Lo que hemos planificado que se va a realizar en el SPO, en el sistema de programación de operaciones, vamos a decir qué es lo que vamos a hacer para cumplir eso. Vamos a construir una carretera desde Cochabamba hasta el Beni, ¿no es cierto? Ese es nuestro proyecto a nivel nacional. Va a ir la departamental de acuerdo a las competencias de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, para esto, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿qué actividades tenemos que hacer? Y en el POA tenemos que hacer la apertura programática, tenemos que poner necesariamente en la planificación, cuáles son las actividades que se van a realizar, se van a hacer, qué sé yo, la apertura de caminos, se va a hacer caer el cerro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, eso es el POA, poner, ¿no es cierto?, simplemente todas las actividades que se han dicho que se tienen que hacer para lograr un objetivo. ¿En cuánto tiempo? En el periodo de un año. En cambio, existen planes que van a ser, en este caso, planes a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, de más de un año hasta 5 años, y el largo plazo va a ser un proyecto que dure más de 10 años. Entonces, son planes estratégicos que se tienen que llegar a ejecutar a través de lo que son los POAs. Entonces, si nosotros ponemos cuál es la actividad que vamos a realizar para llegar desde Cochabamba hasta el departamento del Beni, entonces, primero el tramo 1 vamos a ir hasta el kilómetro 25, después hasta el kilómetro 75, después hasta el 100. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo cuáles son las actividades que se van a realizar para lograr. Entonces, el POA no es nada más que, y por eso tiene que estar relacionado con el Sistema Nacional de Planificación, que es las actividades que se van a realizar en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, son tareas específicas, son procedimientos a emplear, son medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y el espacio, en este caso, un año para nosotros. El segundo sistema es el sistema de organización administrativa. El sistema de organización administrativa, así como hemos visto ahora, ¿no es cierto?, el POA, lo que busca en este caso, eh, tenemos que en el sistema de administración de organización administrativa es para nosotros importante debido a que se va a definir, va a estar en función de qué personal nosotros necesitamos, por ejemplo, ¿no es cierto? En función a la programación de operaciones, o sea, cuál es el personal que nosotros necesitamos. Vamos a ver las atribuciones y los objetivos de las entidades. Se va a centralizar la formulación de políticas o se va a desconcentrar su ejecución. Toda entidad pública se organizará internamente en función de sus objetivos y su naturaleza. Por lo tanto, el sistema de organización administrativa hace un análisis organizacional. O sea, un diseño organizacional, una implantación de un diseño organizacional. ¿A qué me refiero? Vamos a ver quiénes son qué son los servicios, qué bienes ofrecemos, cuáles son los procesos productivos, cuáles son las unidades, cuál es la autoridad y jerarquía, los canales y medios de comunicación, la coordinación interna, relaciones interinstitucionales, qué sé yo, manual de organización, manual de procesos, todo está ¿en qué? En el sistema de organización administrativa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cada uno de estos sistemas va a hacer que la empresa, en este caso, funcione como una empresa, ¿cierto? Cada uno con sus atribuciones
cada sistema con sus atribuciones específicas, ¿no es cierto? El sistema de organización administrativa va a ver, por ejemplo, cuál es el personal que nosotros necesitamos. Entonces, hemos hecho una estructura orgánica de cómo va a funcionar nuestra administración pública. Vamos a ver los objetivos que tenemos, cuáles son las estrategias, los cronogramas, el recurso, quiénes son los responsables, quiénes van a hacer la programación y difusión y capacitación de todo el personal que está trabajando en la oficina. Por lo tanto, dice, el sistema de administración es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías en el sector público que regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de sus objetivos. Busca optimizar la estructura organizacional del aparato estatal. Por tanto, la acción principal es evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones de las entidades mediante la adecuación, fusión o suspensión de las mismas. O sea, cómo se está organizando cada uno en la administración pública. La alcaldía tiene su propia organización. Qué sé yo, donde va a estar el alcalde, el consejo municipal, todos ellos van a estar, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve la estructura orgánica, para ver cuál es la máxima autoridad ejecutiva, de quiénes dependemos, con quiénes vamos a trabajar, cuál es nuestra responsabilidad. Así como en la empresa privada, también la empresa, en este caso las administraciones públicas o todo el sector público, tiene que encargarse de su estructura orgánica. En el sistema de presupuestos, el tercer sistema, dice, ¿para qué se maneja? ¿Para qué utilizamos el sistema de presupuestos? Vamos a ver, vamos a prever los montos, o sea, la cantidad de dinero y fuentes de recursos, de dónde van a venir nuestros recursos. Vamos a asignar estos recursos a los requerimientos de la programación de operaciones. Es importante. Si no está en el POA, no se ejecuta porque no tiene por qué presupuestarse. Es un presupuesto indicativo para las entidades públicas y todo lo que es las administraciones públicas. Por lo tanto, dice, el sistema de presupuestos es un conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, normas y metodologías, procedimientos utilizados en cada uno de los subsistemas que lo componen para el logro de los objetivos y metas del sector público. Entonces, ¿qué hace? Nos va a dar los montos y las fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual en función de las prioridades de la política gubernamental y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa adoptada. Eso dice el artículo 8 de la ley 1178. Entonces, el presupuesto no es nada más que decirnos cuánto es o cuál es la cantidad de recursos que nosotros vamos a tener disponibles para utilizar. A eso se refiere, ¿no? Entonces, el sistema de presupuestos está basado, obviamente, en las normas básicas de los presupuestos. Sus subsistemas son por la formulación de presupuestos, la ejecución presupuestaria, el seguimiento y la evaluación presupuestaria. ¿Qué hacemos en la formulación presupuestaria? Vamos a hacer la estimación de recursos, de dónde vamos a sacar el dinero. Vamos a definir la estructura programática. Vamos a hacer la programación del presupuesto de gastos. Vamos a estimar ingresos y gastos y vamos a hacer nuestra estructura programática. En la ejecución presupuestaria vamos a hacer cómo vamos a ir ejecutando lo que hemos presupuestado. Vamos a hacer modificaciones presupuestarias, un ajuste a nuestra ejecución presupuestaria. Seguimiento y evaluación presupuestaria, emitir y presentar información física y financiera en la evaluación de la gestión y presentar un informe de evaluación. Entonces, las fases, por ejemplo, para la elaboración de un presupuesto, hemos dicho que son
La formulación, la discusión, ejecución y control. La formulación es el conjunto de acciones que se permiten obtener el proyecto de presupuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a formular nuestro presupuesto. ¿De acuerdo a qué? Nos vamos a inventar que estamos haciendo nuestro presupuesto para la alcaldía. Entonces, ¿quién es el responsable de elaborar el presupuesto? Es el alcalde. ¿Qué tiene que revisar? La política presupuestaria y debe presentarse todos los presupuestos hasta el 15 de noviembre del año en curso. Entonces, va a estar establecido para el siguiente año. ¿Quién va a revisar nuestro presupuesto? El comité de vigilancia, ¿sí? Si en 15 días no ha dicho nada, se supone que es el que calla otorga. Entonces, silencio significa igual aceptación. Nos estamos formulando qué es lo que se va a hacer, qué es lo que nosotros necesitamos en la empresa. En este caso, cuáles son las que hemos dicho que vamos a hacer. Vamos a hacer en el distrito 5 un parque, en el distrito 4 vamos a hacer una escuela, en el distrito 1 vamos a hacer, estamos haciendo simplemente, en el POE hemos dicho, esto vamos a hacer y ahora necesitamos en el presupuesto los recursos. Entonces, ¿quién tiene que formular el presupuesto? El que va a ejecutar la actividad, ¿cierto? Entonces, una vez que se ha formulado, hemos dicho, se da lugar al segundo paso que va a ser la discusión. Entonces, la discusión y aprobación, que es una función legislativa, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a participar dentro de la acción legislativa? Es el comité de vigilancia. Tiene que decir si está bien hecho o está mal, está mal hecho su presupuesto. Entonces, en función de eso, una vez que se ha formulado el presupuesto, una vez, si no dicen nada, es que está todo correcto. Entonces, que todos están conformes, todos están felices con el presupuesto. Se ha discutido, si hay silencio, hemos dicho, es aceptación. El no decir absolutamente nada implica una aceptación y, por lo tanto, aprobación. La tercera fase es la ejecución. Significa aplicar los servicios que permitan cumplir los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos hemos dicho, vamos a hacer la escuela, vamos a hacer, qué sé yo, el colegio. Entonces, vamos a empezar a hacer la ejecución de las actividades. Control y evaluación comprende la medición y examen de los resultados de la ejecución presupuestaria. Entonces, el grado de ejecución presupuestaria para las alcaldías no ha alcanzado ni estamos al mes de noviembre y no hemos cumplido, no hemos ejecutado nuestro presupuesto en más que un 30-40%. Entonces, quiere decir que el presupuesto que hemos realizado está mal realizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las actividades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una modificación al presupuesto. El presupuesto es el dinero que ya nos han entregado. Entonces, el Ministerio de Economía y Hacienda, que es el que va a regular, es el rector del sistema, nos dice cuánto es el techo presupuestario para cada, en este caso vamos a decir para cada alcaldía, para la alcaldía de Cochabamba, la alcaldía de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, ¿en función de qué? En función del número de habitantes. Entonces, en función del número de habitantes, nos dicen cuánto es el techo presupuestario, o sea, cuánto es la cantidad de dinero que tenemos para gastar. En función de eso, hacemos la formulación de nuestro presupuesto, nos aprueban, enviamos al Ministerio de Economía y Hacienda Pública y sale la ley financiera. La ley financiera es simplemente para decir cuál es el monto que se ha aprobado en todo el país. O sea, ha sumado Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, gobernaciones, todo lo que es el sistema, en este caso, todo lo que es el Estado boliviano. Y simplemente tenemos que hacer el control y la ejecución, en este caso, del personal. Perdón, del presupuesto, que es lo que nos va a decir cuánto es lo que nosotros tenemos y cuánto es lo que nosotros hemos ejecutado. Si hay un grado de ejecución muy bajo, entonces puede ser
existe una ley en la que dice que nosotros podemos observar pero en realidad es el sistema legislativo, en este caso el Consejo Municipal, el que tiene que hacer la revisión. Nosotros, así como ciudadanos, es difícil que nosotros podamos hacer pedir qué sé yo, una fiscalización. Es el Consejo Municipal el que tiene que, va a ver el grado de ejecución presupuestaria. Entonces, quien elabora es el alcalde, quien revisa es el comité de vigilancia, quien aprueba es el consejo municipal. La ejecución la hace el alcalde, el control puede ser el comité de vigilancia y la fiscalización la va a hacer el consejo municipal. Entonces, ese es el presupuesto. Así se trabaja en las administraciones públicas, solamente se trabaja con presupuestos. El siguiente sistema es el sistema de administración de personal, ¿sí? El sistema de administración de personal, cuando hablamos del sistema de administración de personal, su propósito es procurar la eficiencia en la función pública. Entonces, está basado ¿en qué? En los puestos de trabajo, en lo que sean efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveer los puestos de trabajo, la implantación de regímenes de evaluación y retribución del trabajo, el desarrollo de las capacidades, el establecimiento y procedimientos para el retiro de los servidores públicos. Entonces, ¿qué es lo que está? Dotación de puestos, evaluación de desempeño, ver la movilidad funcionaria, ver la capacitación y el registro. Eso es lo que está buscando, en este caso, el sistema de administración de personal. Cuando hemos hablado que esta ley lo que busca en realidad es, ¿cierto?, trabajar en función de ¿qué? La eficiencia, la eficacia, resultados que los resultados deben alcanzar las metas previstas en los POAS. La eficiencia, los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados. Entonces, existen indicadores de eficiencia, de eficacia, de productividad que se tienen que utilizar ¿para qué? Para medir a los servidores públicos, para ver cómo están, si están trabajando, y por lo tanto, de eso trata el sistema de administración de personal, conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración de personal. El sistema de administración de bienes y servicios. Este es un sistema que sí o sí nosotros tendríamos que conocer, porque vamos a trabajar, estamos diciendo, con empresas. No vamos a construir puentes para la empresa privada, ni vamos a construir, tal vez podría ser escuelas, tal vez podrían ser casas para el sector privado, pero, por ejemplo, carreteras, puentes, qué sé yo. Eso tiene que ser necesariamente ¿para quién? Para o sea, para el sector público. Entonces, el sistema de administración de bienes y servicios tiene el objetivo de contratar, manejar y disponer todos los bienes y servicios del Estado. Exigir la disponibilidad de fondos a comprometer y condiciones de financiamiento. Diferenciar las atribuciones y responsabilidad a los servidores públicos por la contratación y uso de bienes y servicios. Establecer mecanismos para la venta y baja de bienes. El sistema de administración de bienes y servicios está compuesto por 3 subsistemas. El subsistema de contrataciones, el subsistema de manejos y el subsistema de disposiciones. Subsistema de contrataciones, compras menores, ¿cierto? La modalidad que hemos visto en este caso para la contratación, para el mejoramiento del empleo, la licitación pública por excepción y por emergencia. En el subsistema de manejo, la administración de almacenes, administración de activos fijos, administración de fijos inmuebles,
disposición, disposición temporal, disposición definitiva, ¿sí? Entonces, esto es para nosotros el subsistema de administración. Contratación de bienes y servicios, hemos visto, existe toda una normativa vigente que nosotros hemos analizado, bueno, que nosotros hemos visto como presentación, cuáles son los requisitos, o sea, cómo se hacen cuándo se hacen compras menores, cuándo se hacen las diferentes contrataciones, dependiendo de qué, depende mucho en este caso de lo que es, de lo que la norma diga, ¿no es cierto? Entonces, si son, por ejemplo, contrataciones menores de 1 a 20.000, hemos dicho, apoyo, no me acordaba, apoyo nacional a la producción y empleo. Entonces, el modelo de documento de contratación de obras, apoyo nacional a la producción y empleo, nos dice cómo se van a contratar tanto a las empresas constructoras o cualquier tipo de empresa que vaya a trabajar con el Estado, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, podemos decir, nosotros tenemos una relación con el Estado y por lo tanto, cuando hemos visto el ámbito de aplicación de la ley 1178, nos decía, alcanza a las personas que reciben recursos del Estado. No necesariamente tenemos que ser, o sea, funcionarios públicos, sino trabajar con cualquier institución del Estado y por lo tanto esta ley 1178 nos alcanza a nosotros, ¿cierto? Desde el punto de vista que nosotros estamos haciendo una obra para, qué sé yo, para la alcaldía, para la prefectura. Entonces, estamos regulados y en realidad tendríamos que conocer un poco lo que es el sistema de administración de bienes y servicios, que es el que más nos interesa. El sistema de tesorería y crédito público regula la administración de los fondos públicos provenientes de las recaudaciones. O sea, los ingresos, el financiamiento, el crédito público, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a programar los pagos, los compromisos, tanto la deuda externa como interna. Eso hace el sistema de tesorería y crédito público. Va a estar encargado de las recaudaciones de los recursos y la administración de los recursos. El sistema de contabilidad integrada, al igual que cualquier empresa, no por ser la empresa del sector público, no tiene que tener, o sea, tiene que tener un conjunto de normas y principios y procedimientos en el cual nos van a mostrar cómo está la empresa. O sea, es como cualquier empresa, solamente que es del sector público, ¿no es cierto? Entonces, la contabilidad integrada debe incorporar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un solo sistema. Conocer el destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios, generar los datos financieros y no financieros, o sea, información relevante y útil y oportuna para la toma de las decisiones. Entonces, ¿cuáles son las transacciones u operaciones con incidencia económica y o financiera? Van a ver el estado de ejecución presupuestaria, el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución patrimonial, el estado de flujo de caja. Entonces, no solamente nos interesa como en las empresas del sector público, su balance general, su estado de resultados, su evolución del patrimonio, sino también en las empresas del sector público, el estado de ejecución presupuestaria. Toda la contabilidad integrada está en función de las normas básicas de la resolución 21.800, si no me acuerdo, no, 218.040. Esa es la norma, o sea, la resolución que regula toda la actividad de la contabilidad integrada. Entonces, registra las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común de manera única, oportuna y confiable. Estas son nuestras transacciones, la presupuestaria, la patrimonial y la financiera. Y finalmente, el sistema de control gubernamental.
el sistema de control gubernamental lo que quiere es controlar, control interno y el control externo. ¿A quiénes? A los responsables y a las unidades ejecutoras que trabajan con el Estado. Pues con el control gubernamental lo que sugiere es nada más que mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos, mejorar los procedimientos para que los ejecutivos rindan cuentas oportunas de su gestión, mejorar la capacidad administrativa para identificar el manejo inadecuado de los recursos del Estado y un sistema de control interno previo y posterior y control posterior. ¿Para qué queremos? Tenemos que el control interno previo posterior, el previo está a cargo de las unidades ejecutoras, de las operaciones, o sea, las que están realizando la actividad. El control interno posterior a cargo de los responsables superiores. Por ejemplo, auditoría interna. Entonces, ¿qué tiene que hacer auditoría interna? Tiene que hacer la evaluación del cumplimiento de todas las normas que dice. En cambio, el control externo se realiza a través de una auditoría externa gubernamental a cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a calificar si está hecho, si hay eficacia, si hay eficiencia, va a opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos, va a dictaminar la razonabilidad de los estados financieros, va a evaluar la eficacia y eficiencia de las diferentes operaciones que se tienen que realizar. Entonces, esos son los sistemas que regulan la Ley 1178. Entonces, esto está resumido aquí. O sea, el control gubernamental a todos los que trabajan con el Estado o a todos los servidores públicos. Está compuesto por estos sistemas, que son el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, el sistema integrado de presupuestos, el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, ¿cierto? El sistema, en este caso, el sistema de control gubernamental y todos los sistemas, no me acuerdo su abreviación, espere que me acuerde. El sistema de contabilidad integrada. Entonces, y vamos a trabajar con el sistema en este caso, el sistema de control interno y el sistema de control interno a través de lo que es el control previo, control posterior y el control externo realizado a través de la Contraloría General de la República. Esos son los sistemas que regulan la ley, o sea que la ley 1178 pone para las normas, ¿para qué? Para todos los administradores públicos. En realidad, ¿no es cierto?, lo que se está buscando es ver a quiénes van a responder, en este caso, los servidores públicos. Y cuando como este dinero que están utilizando en este caso, los servidores públicos, no es su dinero, sino es el dinero de todos los bolivianos, ellos tienen que responder por esos recursos. Un mal uso implica que se están utilizando mal nuestros recursos. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas, que son el sistema de administración de personal, el sistema de programación de operaciones, administración de personal, el sistema de presupuestos, hemos dicho, el sistema de administración de bienes y servicios, que es el que nos interesa, sirven sobre todo para regular toda la actividad que se tiene dentro la actividad y dentro de la función pública. Entonces, el gobierno es un conjunto de poderes públicos a quienes se les va a delegar el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo, entonces, a
lo que se hace es, se designa un presidente vía elección, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se le ha designado, no es el dueño del país ni es el dueño de nada. Entonces, solamente se le está designando una función. Y por lo tanto, él tiene que responder a todos y cada uno de los bolivianos del dinero que se está utilizando en nuestro país, porque no es el dinero del señor, por ejemplo, Luis Arce Catacora, que ahorita es nuestro presidente, es el dinero de los bolivianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que, o sea, estas normas que ya tienen, que son de una data muy antigua, esta norma, pero sigue en vigencia, ¿sí? Entonces, no es que esta norma sea, en este caso, una norma reciente que se esté utilizando. Esta ya, no me acuerdo si es de 1900, en este caso, la ley 1178, no me acuerdo si exactamente en qué año se promulga, pero ya es muy antigua, ¿no? Pero sigue en vigencia. Tiene la misma vigencia y por lo tanto vamos a decir, vamos a utilizarla, en este caso, ¿para qué? Para ver la relación que tiene en este caso el Estado. La sociedad mandante son todo el pueblo, ¿no? El mandatario va a ser en este caso el poder, el poder ejecutivo, y este va a delegar funciones a todo su personal. No están, muchos de ellos no van a ser elegidos, pero va a haber, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores, que también van a tener un poder mandatario, ¿cierto? Pero a las administraciones públicas tienen que tener su personal con sus diferentes facultades, competencias que tienen que realizar, y ellos tienen que ser los encargados de rendir cuentas. Y para rendir cuentas al Estado tenemos lo que es la ley 1178. Solamente es un instrumento legal, ¿no es cierto?, que va a establecer cómo tienen que estar reguladas todas las actividades dentro de lo que es la función pública. De 20 de julio de 1990 fue promulgada la ley 1178 y hasta ahora sigue vigente. No existe ninguna ley que se haya modificado. Entonces, estas son las características de la ley 1178 y ahora vamos a ver la última parte que nos queda, que es la responsabilidad por la gestión pública. Esta ley también trata sobre los aspectos generales. Todo servidor público tiene el deber de desempeñar funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Por la función pública. En el sector público, la responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del mandato que la sociedad les otorga a los poderes del Estado para que en su representación administren los recursos de los bolivianos, los recursos públicos, persiguiendo el bien común y el interés público. Entonces, podríamos decir, simplemente eso es como un fideicomiso. Entonces, ¿qué es un fideicomiso? Que nosotros le vamos a dar a alguien para que nos administre nuestro dinero. Entonces, a eso tenemos que llegar, ¿no es cierto? Entonces, es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público, la acción u omisión. O sea, nos están diciendo que administremos nuestros recursos, pero si nosotros no estamos haciendo una omisión, una abstención, o sea, no hacer lo que nos dicen nuestras obligaciones, hay una omisión. Entonces, resultados de una acción u omisión. ¿Qué es una acción? Es hacer algo, ¿cierto? A eso se refiere.
¿qué tipos de responsabilidad existen? Los tipos de responsabilidad que existen son la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. ¿Sí? Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, dice, cuando el tipo de responsabilidad administrativa nace cuando, o sea, su naturaleza, si quieren, por qué se da, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el orden jurídico, el ordenamiento jurídico y administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. ¿Quiénes son sujetos de este tipo de responsabilidad? Todos los servidores públicos y ex servidores públicos. ¿Cómo se determina este tipo de responsabilidad? Es por proceso interno. ¿Cuál es la sanción? La multa o suspensión o destitución del cargo. ¿Cuándo prescribe? A los 2 años de la contravención. Entonces, ejemplo, vamos a decir, la contratación de bienes y servicios, como hemos visto para el sistema de fomento al empleo, tiene una serie de procedimientos establecidos en el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios de cualquier de las entidades públicas. Entonces, constituye una omisión del ordenamiento normativo sobre esta materia, evitar, no hacer algo. Ese es el tipo de responsabilidad administrativa. Usted tiene que hacer el proceso de licitación, el proceso de licitación, tiene que publicar en el... No ha hecho eso. ¿Por qué no ha hecho eso? Entonces, esa es en este caso, una responsabilidad administrativa. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil pues, nace a través de la acción u omisión que cause daño al Estado valuable en dinero. Esa es la responsabilidad civil. ¿Quiénes son sujetos? O sea, ¿quiénes pueden ser, en este caso, los servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales o personas jurídicas? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se determina? Por juez competente. ¿Cuál es la sanción? El resarcimiento del daño económico. ¿Cuándo prescribe? A los 10 años de la acción o desde la última actuación procesal. Necesariamente para la responsabilidad civil debe ser valuable en dinero. Ejemplo, por ejemplo, se ha construido un puente y se ha caído el puente, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a ser el sujeto de la responsabilidad? Los servidores públicos, los ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, la empresa que ha construido, ¿no es cierto? Además de, en este caso, quienes los han contratado porque están ocasionando un daño económico al Estado. El monto del pago del daño civil debe ser actualizado. O sea, ¿cuándo le voy a cobrar? Después de 25 años de que se ha caído el puente, pues los bolivianos que se ha gastado esa vez no van a ser los mismos bolivianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar el monto y cobrarle la multa respectiva. La responsabilidad ejecutiva. Cuando hablamos perdón, de la responsabilidad ejecutiva, dice, ¿por qué nace la responsabilidad ejecutiva? Desde el punto de que se hace una gestión deficiente o negligente por incumplimiento de alguno de los artículos. Entonces, cuando la autoridad o ejecutivo, la MAE, ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Esa es la responsabilidad ejecutiva. ¿A quiénes llega esta responsabilidad? A la máxima autoridad o dirección colegiada o ambos, o ex autoridades. Entonces, ¿quiénes son?
la MAE, en este caso, en la universidad la MAE es el rector, en la alcaldía el alcalde es la MAE, en la gobernación la MAE de la gobernación es el gobernador. Entonces, a ellos tiene que caerles la responsabilidad ejecutiva. ¿Cómo se determina? Por dictamen del Contralor General de la República. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción? La sanción es suspensión o destitución del cargo. Prescripción a los 2 años de concluida la gestión. Un ejecutivo, por ejemplo, de una entidad pública, se niega a dar informes, a rendir informes sobre el dinero, sobre el destino de algunos dineros que le fueron entregados. Entonces, inmediatamente ya podemos recurrir a la responsabilidad ejecutiva. Pero yo no manejo el dinero, yo no he sido el que he hecho la contratación de personal. Sí, pero usted es la MAE, ¿no es cierto? Usted es el responsable, aunque usted no haya. Obviamente, al director de finanzas, que era el que ha hecho las contrataciones o el que ha pagado, lo que sea, le va a caer también la responsabilidad, pero usted no se libra porque usted es la máxima autoridad dentro del... Y bueno, la última, que es la responsabilidad penal, que está establecida en el código penal, ¿no es cierto? Ahí ya no podemos decir, ah, no, esta partecita no está. Cuando la acción o omisión, en este caso, cuando sea penal, del servidor público y de los particulares se encuentre tipificada en el delito del Código Penal. ¿Quiénes son sujetos? Todos los servidores públicos y los particulares. ¿Quién determina? El juez. ¿Cuáles son las sanciones previstas? Lo que está establecido en el Código Penal. Privación de libertad. Y estas son las principales características dentro de lo que es la Ley 1178, que nos va a servir para conocer, para regular si nosotros queremos trabajar con las entidades del sector público, sean alcaldías, sean prefecturas, sea el Estado, todos los servidores públicos están regulados bajo esta norma. Y con eso hemos terminado todo lo que es el tema 3. Un minutito. Quiero ver si les he enviado, por favor, una verificación antes de que diga algo. Tema 3, empresa. Sí. Se ha publicado el tema 3, que es la presentación. Les he enviado los precios unitarios, les he enviado la ley 1178 y les he enviado ejercicios del tema 3 para que ustedes practiquen ya para el examen. Estaba dudando si había enviado o no. Pero, o sea, del tema 3 hemos enviado la presentación, les he enviado todo lo que son la ley 1178, a ver. Los precios unitarios referenciales, tal vez, por si les sirve. Ah, sí, estaba el tema 3, la ley 3.5, la ley SACO y el documento de contratación de obras, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan y puedan ustedes hacer cualquier revisión. Precios unitarios. Y además les he enviado ejercicios del tema 3, creo que si mal no recuerdo, déjenme un minutito revisar. El ejercicio del tema 3 son planillas principalmente, creo. Ah, no, compra de materiales, ejercicio de depreciaciones, planilla de avance de obra, todo está
todos los ejercicios que creo que podría interesarles trabajar. No hay que entregar estos ejercicios, no es para entregar, simplemente es para que ustedes practiquen para el examen. ¿Alguna duda o consulta? Ingeniero, una pregunta. De los ejercicios que mandó el de planilla, ¿hay que realizar de cada uno o solo del último? No hemos escuchado, Paola, si es que pudieras repetir la pregunta. Si ustedes ya han trabajado los ejercicios, porque no los he enviado hoy día, los he enviado ya. Seguramente la anterior semana no estoy al tanto exactamente cuándo se han publicado, pero ahorita me fijo. El 10 de octubre, ¿sí? Eso quiere decir el día domingo ya publicado todo esto, sí, todito bien. El 10 de octubre, la presentación del tema. Todo ya está publicado. ¿O hay alguna cosa que falte? Por favor, me avisan. De la planilla de salarios, ¿de la práctica me estás hablando, Paula, o de la presentación? Ah, de la práctica. Ahorita les comparto la práctica, ¿sí? Para que me expliques mejor. Dame un minutito. Ahí está nuestra planilla de avance de obra, ¿sí? Monto del contrato, entonces 3.000.012. Ya. Tiempo dice 2 meses, pagos quincenales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra planilla de avance de obra? Nuestra primera planilla dice ahí, primera planilla de avance de obra, cuánto vamos a recaudar. Entonces tenemos que determinar el total que nos van a pagar, los descuentos que nos van a hacer y los impuestos que tenemos que pagar. La segunda planilla de avance, lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto se ha trabajado, entonces en función de eso, cuánto va a ser el total que nos han cancelado. Y son tres nomás, no, cuatro. La tercera y la cuarta. Determinar, ahí dice, el líquido pagable y los impuestos a cancelar en cada una de las planillas de avance de obra. Entonces, esta no es una planilla de salario, sino es una planilla de los ingresos que va a tener la empresa. Por eso se llama planillas de avance de obra. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más al respecto? ¿Nada? ¿Todo está claro?
nosotros tenemos fijado, si mal no recuerdo, el día 28 de octubre para el primer parcial. Todavía tenemos el día 21, si es que tuvieran alguna duda, ¿no es cierto?, para el examen. ¿Qué entra al examen? Y hemos visto en el primer parcial el tema 1, que era, que no me acuerdo ahorita, que era el tema 1, se me ha borrado. Introducción a la economía, ¿sí? El tema 3, empresa, y los capítulos, habíamos dicho, del capítulo 1, no me acuerdo, hoy día es la exposición, pero espérame un ratito que revise. Hasta el, no sé si tenemos el 14 de octubre, es hoy día. Perfecto. Hasta el 21 de octubre, por lo tanto va a entrar el capítulo 10 y el capítulo 11 más, que es la exposición la próxima semana de las fuerzas productivas y el desarrollo armónico de la economía. Entonces, hasta ese capítulo vamos a dar el Nikitin desde el 1, que el 1 se llama la producción, en este caso, la producción mercantil para nosotros, hemos empezado, ¿sí? Y hasta el capítulo, en este caso, del el desarrollo armónico de la economía. Entonces, ustedes trabajen, si tienen dudas, todavía tenemos el día 21 para disipar dudas. El examen es, con ustedes fijados, día 28 de octubre. Si no hay dudas ni consultas, vamos a proceder con los